Vamos a hablar hoy de Louis Pasteur. Atención, la familia Pasteur, el viejo Pasteur y la Pasteur vieja, vivían en Arbois, una región vitivinícola. Y allá en diciembre de 1822 nació Louis. No era buen alumno. El director del instituto primario, un tal del Romanet, declaró a sus padres que este chico vivía en una chispa próximo a saltar, pero que todavía no había explotado. Es una expresión más propia de un cohete que de un niño. Y dice que aconsejó, este Romanet, que lo anotaran en la Escuela Normal Superior de París. Y lo anotaron nomás, pero fue como pupilo, pero no soportaba la soledad de París, extrañaba a su familia, al campo, y volvió a Arbois. Y Pasteur en realidad quería ser pintor, ninguna otra cosa que pintor. Un día el director, otra vez el mismo director, ya que había vuelto a Arbois, ¿no?, dijo que era mejor mandarlo a estudiar al Colegio Real del Franco Condado, en Besançon, que quedaba relativamente cerca de su hogar, y bueno, el tipo agarró y se metió en matemáticas especiales y química. Y tenemos las notas que sacó. 4. A ver. 4. Uy, qué mal alumno. Sacó un 4. Pero quién sabe, ¿no será que las notas iban hasta el 5, ponele? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, acá dice que sacó un 4. Cuenta que pasaba días enteros en los jardines de Luxemburgo participando en debates sobre química. Había unos simposios al aire libre donde los estudiosos discutían y generalmente se trataba el tema de las enfermedades desconocidas. En aquel tiempo había muchas. En aquel tiempo casi todas las enfermedades eran desconocidas. Y París tenía una epidemia de cólera famosa. Pasteur obtuvo su licenciatura y un doctorado en ciencias y al poco tiempo de haberse recibido consiguió cierto renombre en el ámbito universitario a raíz de una investigación acerca del ácido tartárico y la polarización de la luz, asunto que no es posible explicar sin degradarlo. La cuestión es que a partir de este trabajo fue contratado como profesor en la Universidad de Estrasburgo y luego se hizo cargo de la cátedra de química. Un día, en una clase abierta, conoció a una mujer. ¿Qué más lugar para conseguir una mujer en una clase abierta? De la que se enamoró. Se llamaba Marie Laurent. Era la hija del director, llamale sonso a Pasteur. Sí. Para mí fue por todo ese acomodo que pudo inventar la rabia y todos los adelantos que hizo. Bueno, pero parece que el director, Monsieur Laurent, no se mostraba muy conforme con el tipo. Y no le daba permiso. Hasta que al final un día Pasteur se cansó y se presentó y le escribió una nota que decía: Señor, mi familia no posee riquezas. Todo lo que tengo es una buena salud, una buena posición en la universidad y un buen corazón. Esa es mi dote. Esto es lo que os puedo ofrecer. Solo os pido que no me juzguéis con premura. El tiempo os dirá que bajo este aspecto frío y tímido hay un corazón lleno de afecto. Y el director hizo lo que hubiera hecho cualquiera de nosotros. Lo echó a patadas. No, en realidad no lo echó a patadas. Aún después de esa tontería que escribió Pasteur, Monsieur Laurent aflojó. Y se casaron. En el año 1864, a instancia del emperador Napoleón III, Pasteur investigó la causa por la que el vino y la cerveza se agriaban con el paso del tiempo. Y ello
causaba grandes pérdidas económicas a Francia, porque se hacía muy perecedera la cerveza y Claro, algunos vinos. Bueno, Pasteur regresó al pueblo de su infancia, Arbois, que era un lugar de vinos, para resolver el problema. Se dio cuenta de que intervenían dos tipos de organismos, una levadura y una bacteria, que eran la clave de este proceso de fermentación. Uno producía alcohol y el otro ácido acético, que agriaba el vino. Bueno, al fin se dio cuenta que cuando el vino se calentaba, si hacías calentar el vino, entonces hacía efecto el bicho que producía alcohol y todo iba fantásticamente bien. Y desde entonces ganaba empezó un proceso que era calentar el vino y la cerveza, que se llamó, mucho después, pasteurización. Fíjate vos. Pasteur nunca llegó a conocer este nombre, que solamente se empezó a usar mucho después, en 1907, para la leche, aplicado a la leche. Así fue como Pasteur demostró, discutiendo con un montón de gente, ¿no? Cómo era el proceso este de fermentación y descomposición y los organismos y todos los demás. Después Pasteur fue contactado por el gobierno para que ayudara a resolver la causa de una enfermedad de los gusanos de seda del sur de Francia. También la descubrió, que era también un microorganismo, y curó todos los gusanos de seda y salvó la industria de la seda en Francia. Empezó después a estudiar las enfermedades contagiosas. Había un problema en realidad. La idea de una enfermedad contagiosa no resultaba obvia para la población porque chocaba con el pensamiento de la época. Prevalecía la idea de que las enfermedades se producían por desequilibrios de humores y hasta por pecados. Bueno. Mira. Sí. Claro. Y resultaba ridículo pensar que algo pequeño, hasta lo invisible, pudiera ocasionar la muerte de personas más fuertes, más grandes, como un hombre grande, gordo y pesado como usted. Claro. Ahí estaba Pasteur, que decía que toda enfermedad infecciosa tenía su causa en un ente vivo microscópico, con capacidad para propagarse, y el único que le dio bolilla se llamaba Lister, Joseph Lister, que ustedes conocerán por la palabra Listerine. Sí, señor, Es claro. un desinfectante. Bueno, en 1880, Pasteur hacía experimentos con pollo. Mirá vos, ¿no? Sí. ¿Para qué? Resulta que había el cólera aviar. Le agarraba el cólera a los pollos. Se morían miles y miles. Junto con su ayudante, el señor Chamberlain, inoculaban la bacteria a los pollos y evaluaban el proceso de la enfermedad. La historia cuenta que Pasteur se estaba por tomar unas vacaciones. Entonces le encargó a Chamberlain que inoculase a un grupo de pollos, los pollos de él, no un grupo cualquiera de pollos, con un cultivo de la bacteria. Pero Chamberlain se olvidó y se fue también de vacaciones. Cuando volvieron, el cultivo de bacterias continuaba ahí donde lo dejaron, pero muy debilitado. O sea, los pollos tenían el mal, pero poquito. ¿Qué había pasado? Los pollos habían sido inoculados con un poco de la bacteria y no murieron. Entonces desarrollaron una versión leve de enfermedad, pero sobrevivieron. Ahí Chamberlain se arrepintió y iba a matar a todos los pollos, pero Pasteur dijo, no, déjalo a ver qué pasa. Y bueno, esta versión débil de la enfermedad produjo una inmunidad que ya se conocía gracias a Edward Jenner, y Pasteur estaba al tanto. Pero lo que hizo Pasteur fue exponer a los pollos una vez más al cólera y nuevamente sobrevivieron,
porque habían desarrollado respuesta inmune. Así se la gastaba este amigo Pasteur. En determinado momento se hizo muy popular. Se le encargó investigar sobre un flagelo que asolaba París, la rabia. Ahí fue cuando inventó la rabia Pasteur. Había decenas de miles de perros afectados. La gente que era mordida moría inmediatamente. Pasteur agarró algunos de estos animales y los empezó a analizar. ¿No sé Sí. qué soñó anoche? No. Qué sé yo. Bueno. Los analizó, hizo, habrá hecho una autopsia y habrá visto los efectos de la enfermedad del animal. Utilizaba conejos infectados. ¿Cómo conejos? Estamos hablando de los perros. Bueno, y cuando morían, secaba su tejido nervioso para debilitar al agente patógeno que producía la rabia. Bueno, de esta manera agarró un perro y que se hizo inmune el perro. Y ahí los empezó a agarrar a todos. En medio de todo eso, un día de junio de 1885, Pasteur vio llegar a su laboratorio a un niño de 9 años. Se llamaba Joseph Meister y llegó acompañado de su madre. Lo había mordido un perro al que había molestado con un palo cuando iba a la escuela. Lo molestó con un palo y el perro lo mordió. Esta es la parte, digamos, de esta reflexión que es como una enseñanza. Oh niño, no molestes a los perros con un palo. Un médico le había aconsejado a este niño que fuera a consultar a Pasteur, que tenía fama de mano santa. El niño tenía 14 mordeduras. Bueno, lo habrá estado jorobando mucho para que lo muerda 14 veces. Se vengó el perro. Claro. Luis no sabía qué hacer, me refiero a Pasteur. No había probado una vacuna con ningún ser humano, pero decidió arriesgarse y lo inyectó. Decidió tratar al niño con el patógeno debilitado de la rabia que había estudiado en los conejos. Y comenzó para Pasteur, para el pibe y para su familia y para el conejo un terrible periodo de angustia. Y al final el pibe Meister se salvó y fue el primero, ¿no? De grande, Meister trabajó como vigilante en el Instituto Pasteur. En 1940, cuando tenía 64 años, durante la ocupación alemana, se resistió a la entrada de los hombres de la SS, pero pudo impedir la entrada y se mató. ¿Qué historia la del chico? Esto, que tiene que ver con la rabia. Bueno, pero es interesante la historia de... Hay otro dato trágico acerca de este muchachito Meister. Parece que este muchacho, ya cuando era grande, se sintió abrumado por la culpa de haber enviado a su familia lejos para salvarla, cosa que había hecho aparte, ¿no? Se refería a la guerra, creo. Y tuvo la certeza loca de que los habían matado a todos. Y la familia regresó. Y regresó el mismo día en que él se había quitado la vida. En realidad se había matado por eso. Bueno. Despidamos a Pasteur. Allá por 1887 le agarró un ataque. Su lengua se paralizó y su voz perdió fuerza. Desde entonces habló bajito y poco. En el mes de mayo de 1892 se le hizo una gran fiesta en honor a sus 70 años. Estaba tan conmovido y su voz era demasiado débil para poder hacerse oír que su discurso fue leído por su hijo. Un día, mientras le daba una taza de leche, le daban una taza de leche, dijo, no doy más, y se murió. Esto nos debe también dejar una enseñanza que cómo será de mala la leche, le hace mal hasta Pasteur. Y ahora, el detalle del vaso de leche antes de morir
me resulta tan dudoso, tan... Usted no cree, ¿no? Yo también. Lo primero Es raro, que... ¿por qué? Esto son mentiras. Es como si a Edison antes de morir le hubieran dado una lamparita, señor, o le hubieran Sí, cortado la claro, luz. claro. Y que hubieran dicho, apaguen esa luz. Claro, sí. Porque además este justo dijo, no doy más. Sí. Basta de leche. Bueno, en cierta ocasión, Pasteur invitó a comer a un amigo y como postre le sirvió cerezas. El amigo tomó una y se la comió. Pasteur lo retó diciéndole que debía lavarlas antes. Cada cereza lleva millones de microbios que te comes, dijo Luis. Y para dar el ejemplo empezó a lavar cada una en un vaso con agua. En un momento de distracción, mientras la charla seguía, se tomó prolija y minuciosamente toda el agua con la que había lavado la cereza. Tentado de risa y lleno de torpeza, escupió todo sobre la mesa al grito de «¡Es inútil!». Claro, es inútil que uno se mate inventando cosas si después le van a pasar estas. Esta es la vida de Pasteur, el inventor de la rabia, casado con Marie, el suegro no quería dejarlo casar, después se casaron, se peleaban mucho, parece, con Marie, que solía gritarle, elige Luis, los microbios o yo, porque tenía Pasteur toda la casa llena de gérmenes patógenos, imagínense. Bueno, Linda historia. ¿cómo? Sí. ¿Con qué podemos ilustrar esta historia? ¿Con qué música, digo yo? Vamos a escuchar a Los Redondos en esta canción compuesta en homenaje a Pasteur, Mi perro dinamita.